Bamberg, Alemania, parte 5. Los invitamos a recorrer un poco más de esta ciudad de Bamberg en Alemania. Calles y escaleras pronunciadas trepan a la ciudad alta. A nivel nacional, las políticas de medio ambiente son tenidas muy en cuenta en este país. Detalles de buen gusto marcan el sentido religioso de sus pobladores. Magnífica arquitectura. Nos estamos acercando a la Domplatz. Hay barrios enteros de hermosas casas del siglo XVII. El auto particular sigue siendo un gran ícono alemán. En la ciudad, los automóviles son limitados por severas restricciones de estacionamiento. Esta es la Bamberg de los famosos cuentos de Hoffmann, que entre 1808 y 1813 fueron escritos en esta ciudad y sirvió de base para los cuentos de Offenbach. En la Autobahn, donde el límite recomendado de velocidad es de 110 a 130 km por hora, los automóviles tienen amplia libertad. Ahora nuestro camino se dirige para ver el Dom o Catedral. Llegamos al Domplatz, un asombroso espacio adoquinado rodeado por la gloriosa Catedral de 4 torres. La catedral fue fundada en el año 1004 por el emperador Enrique II. Las obras de la misma terminaron en 1012 y ese mismo año fue consagrada. Esta catedral de los siglos XI terminó de construirse en el siglo XIII. Fue levantada donde había una antigua planta románica de la iglesia de San Pedro y San Pablo, con interesantes conjuntos escultóricos. La plaza está rodeada por la catedral que acabamos de ver, por el palacio medieval tardío conocido como Alte Hofhaltung y la imperial nueva residencia del siglo XVII. En 1693 el príncipe obispo Schönborn encargó a Leonhard Dientzenhofer, de 52 años, que diseñase la nueva residencia. Sin embargo, se acabó el dinero y solo llegaron a terminar 2 alas de este palacio barroco, que son las que vemos. Enrique el Santo decide crear el obispado de Bamberg. Llevó casi todo el siglo construir la catedral. Es la tercera en ocupar este sitio. Por ese motivo, Enrique II construye la catedral a lo largo de la historia. Es la catedral de San Pedro y de San Pablo que sufrió varios incendios en 1081 y en 1185 y numerosas reconstrucciones. Es una catedral con 4 torres. Durante casi 100 años, el estilo prevalente cambió del románico al gótico, pero ese giro no afecta la armonía general del edificio. También se construyeron varias iglesias y palacios. Varios príncipes obispos se mudaron a vivir a este lugar. El emperador convirtió a esta ciudad en una de las más importantes y poderosas del Sacro Imperio Romano Germánico. Bamberg quedó bajo el poder de los obispos hasta mediados del siglo XVI. Catedral de San Pedro y de San Jorge. Y San Jorge, lo vuelvo a decir bien.
La ciudad posee importantes edificios medievales, entre los que sobresalen las catedrales de los siglos XI y XIII, levantadas sobre la antigua planta románica de la iglesia de San Pedro y de San Pablo. Pero Bamberg perdió la mitad de los territorios debido a la reforma protestante. Seguimos estando en la misma catedral. La reforma protestante fue iniciada en el siglo XVI por Martín Lutero. El interior de esta iglesia catedral cuenta con importantes lápidas. Esta es la sepultura del Papa Clemente II. Está situada en el coro occidental y realizada en mármol sobre el año 1230. Es la única tumba papal que existe en el país. Esta es una iglesia que contiene gran cantidad de lápidas. Aunque la ciudad fue ocupada durante la Guerra de los 30 años, no llegó a ser destruida. Aquí vemos la planta primitiva románica y con importantes estatuas y está el coro. Tampoco la ciudad fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos frente a la tumba del emperador Enrique II el Santo y de su esposa Cunegunda. Esta tumba fue construida entre 1499 y 1513 por Tilman Riemenschneider. Este rey fue emperador de Alemania entre 1002 y 1024, llamado el Santo y el Cojo. Luchó contra Polonia. Tuvo que reconocer la independencia polaca. Era sumamente piadoso. Tuvo que reconocer la erección de nuevos monasterios y la reforma de los existentes, pero mantuvo la supremacía del Estado sobre la Iglesia. En esta ciudad se libraron bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos estatuas del coro. Enrique II fundó el arzobispado de Bamberg en 1012. Este lugar se convirtió en centro de difusión, de arte y de cultura. A pesar de todas las guerras, hoy en día en la ciudad podemos ver muchas construcciones originales. Mucha edificación pervive desde la Edad Media. Llevó casi todo el siglo construir la catedral, que es, como dijimos, la tercera en ocupar el sitio. Ejemplo de esto es esta catedral, monumento medieval más importante de Alemania. Estamos junto a la tumba del Papa Clemente. Prevalece el estilo románico y el gótico. El Papa III lo canonizó a Enrique II en 1146. Su fecha se conmemora el 13 de julio. Otras características importantes es que esta catedral mezcla estilo gótico, románico y se destaca esta estatua, el jinete de Bamberg. Es una obra del siglo XIII cuyo autor se desconoce. Este personaje parece encarnar las virtudes del hidalgo germano medieval. Noble a caballo, de hecho podría representar al rey Esteban de Hungría, que era cuñado del emperador Enrique II, quien está, como vimos antes, enterrado en esta catedral. El acceso a la catedral es gratuito. El horario entre noviembre y marzo es de 8 a 17 horas, de abril a octubre de 8 a 18 horas. Está la posibilidad de hacer una visita guiada. Seguimos observando las estatuas y seguimos observando las tumbas. Esta catedral es uno de los templos imperiales más notables del estado de Renania. Volvemos a la tumba y acá vemos figuras de Cunegunda junto a su séquito que están en su lugar donde ella vivía con las características de vida. Esta obra fue hecha por Riemenschneider. La catedral, entonces la vimos cambiar pero no perder la armonía. Vemos estos hermosos detalles que muestran al rey acompañado por los nobles de la corte. Aquí vemos una imagen de Enrique II el Santo. En
En esa época la exploración y el comercio siempre fueron de la mano. La búsqueda de nuevas tierras, tesoros o rutas de acceso a zonas productoras de materia prima fue imponiéndose como necesidad para que varias civilizaciones, a medida que se desarrollaban, ocupasen nuevos territorios. Vemos a Cunegunda en una actitud solícita con un campesino del lugar. Esta iglesia es de planta románica. Cuando los hombres primitivos los sometieron y reclamaron las tierras descubiertas como suyas, el rey tuvo que hacerle concesiones. Aquí observamos a Cunegunda y las damas que la acompañan. Cunegunda luego fue convertida en santa. Los europeos buscaban encontrarse con otras culturas para comerciar. Esta es la época de los grandes viajes por el mundo. Nuevamente la figura del rey Enrique el Santo. Continuamos recorriendo la catedral. Este es el altar de la Natividad, construido en madera de tilo, última obra importante de Beit Estos. Este es un catedrático y eclesiástico canónico que es el señor Juan Felipe Serendorf. La sinagoga. Esta imagen representa la iglesia equivocada, con los ojos vendados, es decir, la iglesia de los judíos. Esta figura es la iglesia triunfante, eclesia. Seguimos viendo hermosas esculturas. Frente a la catedral, en la Dom Place, es la plaza, está el Palacio Imperial, que es el que vemos. Más tarde fue convertido en residencia del obispo. Hermoso palacio renacentista. Y acá vemos la catedral nuevamente. El lugar que la enmarca. La residencia presenta una colección de pinturas de Grieg y de Cranach. Nos despedimos de ustedes. Esperamos que les haya gustado lo presentado. Les agradecemos su acompañamiento. Gracias, suscríbanse y hasta muy pronto.